Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Confiad en el Señor incesantemente porque el Señor es la roca eterna. Familia, feliz y bendecido domingo 22 de agosto. Feliz y bendecido día del Señor. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 60 al 69 del Evangelio de San Juan. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hemos estado durante varios domingos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Este capítulo es precioso, es uno de los capítulos más hermosos de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Allí se nos habla de la multiplicación de los panes y se nos habla hermosamente de ese discurso del pan de vida pronunciado por Jesús. Y aquí primero Jesús nos da pan, luego él mismo se nos da como su pan. Es decir, hemos visto como una evolución de la tierra al cielo, del pan de la tierra al pan del cielo. Y estamos hoy en este pasaje que leímos al final de este capítulo 6, ya al final, concluyendo este capítulo 6 y este itinerario que hemos hecho, este hermoso recorrido que hemos hecho por ese capítulo nos lleva a un compromiso muy serio con el Señor. O sea, el compromiso es, no podemos negar que hemos sido amados con un amor verdadero, con un amor auténtico, con un amor genuino, con un amor exclusivo, con un amor maravilloso, con un amor grande, con un amor completo, con un amor pleno, con un amor total. Y el tamaño de ese amor de Dios para con nosotros exige también de nosotros una respuesta de amor. Como dice el adagio popular, amor con amor se paga. Y a lo largo de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan hemos escuchado esta hermosa palabra de Jesús: yo soy el pan de vida. Y eso significa que Dios viene a nosotros para hacer nuestra vida. Eso significa que Jesús es nuestra vida. Y si aceptamos a Jesús como nuestra vida, como la vida nuestra, entonces tenemos que hacerlo el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Y eso significa que nuestros pensamientos necesitan a Jesús, nuestras palabras necesitan a Jesús, nuestras obras necesitan a Jesús, nuestros amigos necesitan a Jesús, nuestro descanso necesita a Jesús, toda nuestra vida necesita a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que hoy el Evangelio nos dice que muchos de sus discípulos, al escuchar este lenguaje les pareció muy duro y abandonaron a Jesús. ¿Y por qué abandonaron a Jesús? No, como dicen algunos,
porque estuvieran pensando en canibalismo, o sea, estuvieran pensando en que tenían que comerse una mano de Jesús, un músculo de Jesús, una oreja de Jesús, un brazo de Jesús, sino porque si Jesús estaba diciendo que Él era nuestra vida y si nosotros tenemos que aceptarlo como nuestra vida, entonces Él tiene que ser el Señor de toda nuestra vida, y a muchos les costó que Jesús fuera el Señor de su vida, aceptarlo como el Señor de su vida, porque tenían ídolos y no fueron capaces de derribar, de salir de esos ídolos. Pero hoy el Evangelio también nos dice que Jesús confronta a sus apóstoles y les dice: bueno, ustedes también se quieren ir, bien pueda, váyanse. Y Pedro dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, aquí hay dos palabras clave en esto: confrontación y decisión. En la vida tenemos que recibir muchas confrontaciones. En la vida se nos presentan muchas confrontaciones que nos llevan a tomar decisiones en la vida. Es decir, una confrontación lleva a una decisión. Un ejemplo de confrontación para entender un poco más esto: un joven católico durante el tiempo de su universidad recibió muchas confrontaciones. Empezó a recibir muchas confrontaciones de parte de sus compañeros y también de parte de algunos profesores. Como era un joven de oración, como era un joven de confesión, como era un joven de misa, como era un joven de grupo en las parroquias, como era un joven muy católico, muy entregado a Dios, entonces cuando se acercaba a sus compañeros empezaban a decir: ahí viene el santurrón, ahí viene el monje. Esto no lo podemos decir delante de los oídos castos de fulanito. Es decir, empezó a recibir eso es una confrontación. Entonces le tocaba tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me alejo de ellos? ¿Hago que no es conmigo? ¿Le sigo la corriente? ¿Cambio? Y se dio cuenta que su vida no se la podían manejar los demás, que Jesús era el Señor de su vida, y con burlas o sin burlas decidió no cambiar. ¿Y qué pasó? Que los que tuvieron que cambiar fueron los compañeros, que lo que tuvieron que cambiar fueron los demás. Es más, incluso algunos de sus compañeros, cuando estaban en dificultades, empezaron a decirle: vea, usted que ora tanto, ore por esta necesidad. Vea, usted que ora tanto, usted ya está entregado a Dios. Tengo a mi mamá con cáncer, tengo a mi papá enfermo, ore por ahí en una de sus oraciones por mí, por esta necesidad, por mi familia. Una confrontación lleva a una decisión. Pregúntate, en este domingo, con esta palabra, pregúntate: ¿cuáles son las batallas que tienes? ¿Por qué batallas estás pasando? ¿Cuáles son las batallas en este momento de tu vida? ¿Estás dispuesto a decirle sí al Señor? Hoy también el Señor te pregunta a ti: ¿también te quieres ir? Dichoso el que diga como Pedro: Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Familia, que tengan un feliz y bendecido domingo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Una feliz semana. Chao. Un abrazo grande.